Hola a todos, el día de hoy les estaré enseñando cómo crear una épica escultura de Venom basada en su apariencia de Venom 3, El Último Baile y Venom King in Black. Comencemos. Como siempre iniciaremos con un esqueleto de alambre, pero en este caso atornillaremos este esqueleto de alambre en una caja para que ésta haga la función de una base para la figura. El esqueleto de alambre tendrá una forma bastante humana, pero tenemos que añadirle un alambre en el torso, que obviamente son las alas de nuestro Venom. Y lo siguiente será iniciar a darle volumen a todas las zonas del cuerpo de Venom. Ya con el aluminio añadido, podemos iniciar a darle forma a los músculos de Venom con plastilina negra. Este paso es sumamente importante, ya que aquí estaremos viendo las proporciones que queremos darle a nuestro personaje, y comúnmente Venom siempre es bastante musculoso y por lo tanto estaremos siguiendo ese estilo de aspecto. Si se preguntan por qué está usando plastilina marrón en esta parte, es porque necesitaba darle bastante masa al cuerpo y la plastilina negra que tenía me quedaba mayormente para la cabeza. Lo siguiente será empezar a detallar o añadir formas básicas en el área abdominal de Venom. Lo siguiente es una parte muy importante del personaje, que son sus manos. Luego de añadir los dedos estaremos haciendo las articulaciones en cada dedo, o sea, vamos a estarlos posando. Ya con la mano casi completa podemos añadirla al antebrazo. Por cierto, un pequeño spoiler, luego añadiremos un poco de más de tamaño a las alas y cambiaremos un poco la pose del brazo derecho. Pero mientras tanto, enfoquémonos en los músculos de la espalda, que es una zona bastante detallada. Como siempre, iniciaremos haciendo formas básicas de los músculos para luego unirlas bien al cuerpo. Ya con la retaguardia realizada, podemos iniciar a hacer los tríceps y luego estaremos empezando con los músculos de las piernas, que van a ser bastante grandes. También haremos unas formas muy básicas para los pies y estaremos añadiéndole plastilina a la base. Ya podemos iniciar con la parte más importante de todas las esculturas, que viene siendo la cabeza. Por ahora deberíamos estar añadiendo la cabeza en el cuerpo para ver qué tamaño debería tener. Y lo siguiente sería iniciar con la parte más característica de Venom, que es su gran boca. Añadiremos las encías y agregaremos los detalles del interior de la boca. Y estaremos añadiendo trozos de simbiontes a lo largo de la sonrisa de Venom. Después de esto, iniciaremos a crear la gran cantidad de dientes y colmillos que tiene Venom a lo largo de su boca. Tenemos que darle mucha importancia al detalle de que Venom tiene como mínimo 2 filas de dientes bastante afilados, aunque podrías añadir más si así deseas. También tenemos que hacer la lengua con sus respectivos detalles y añadirla a la boca. También estaremos alisando y uniendo bien los músculos. También tendremos que añadir los detalles a los dedos, desde las articulaciones hasta la garra. También para alisar el cuerpo de la escultura podríamos usar agua o aguarrás. Y añadiré unos pequeños detalles en los pectorales. Luego de esto iniciaré a detallar la base añadiendo plastilina de color gris. Y lo que quiero hacer es darle todos los detalles que tendrá un edificio de concreto. Para eso estaremos haciendo un patrón irregular a lo largo del edificio, que asemeje ser unos ladrillos. Luego de hacer las formas básicas en el edificio, podemos iniciar a detallar los dedos y garras que tiene Venom. Y lo siguiente sería empezar a detallar esta parte del abdomen, conocida también como serrato y oblicuo. Ahora lo siguiente será empezar a detallar con alambre las partes de las alas de Venom.
Y como les dije anteriormente, es muy importante de que extiendan la cantidad de alambre en las alas de este personaje para que las alas no sean pequeñas. Luego de esto podremos continuar con la cabeza e iniciar con otra parte muy importante de esta, que serán los ojos. Esta primera cabeza es en parte personalizada, ya que mezclé varias de mis características favoritas de ciertos diseños del personaje, existiendo una gran variedad de estos diseños para Venom. En mi caso podría decir que mis dos favoritos son el diseño creado por Ryan Stegman y también el diseño que hemos visto en las películas. Y usé los pómulos y ojos del de Ryan Stegman y las filas de dientes del de la película, además de ese toque más realista. Pero ahora viene la parte más épica y característica de esta escultura, que serían las alas de Venom. Para las alas estaré usando una plastilina llamada foamy moldeable, que es bastante más ligera y se endurece con el aire. Con el foamy moldeable estaremos añadiendo bastantes partes bastante finitas a lo largo de las alas, para que al final no tengan mucho peso. Ya con las alas listas, estaremos añadiendo con el mismo foamy moldeable ciertos detalles de pliegues o arrugas a lo largo de todas las alas. Si se preguntan por qué rayos Venom ahora tiene alas, esto se explica muy fácilmente, ya que en una de sus historias este se enfrenta contra un simbionte ancestral en forma de dragón llamado Grendel, y Venom logra derrotarlo. Por lo tanto, de este simbionte consigue ciertos poderes, entre ellos crecer alas de su espalda. Por cierto, si se preguntan qué estoy haciendo, estoy añadiendo silicona en la parte de atrás de las alas, para que al momento de pintarlo se resulte mucho más fácil. Ahora estaré dándole una repasada con pintura negra, pero solo será una capa. Esto servirá para poder iniciar con la araña. Ya con el cuerpo de la araña realizado, podemos iniciar con su cabeza y con sus mandíbulas, para luego iniciar con la parte más importante, que serían las patas de la araña. A diferencia del torso, en la espalda solo se verá el cuerpo y la cabeza de la araña, pero no se llegarán a ver sus patas, ya que las alas las cubren. Aunque, como detalle curioso, en el mismo cómic donde se le da este poder a Venom, se muestra de que las alas no tapan la araña, sino de que las alas nacen de la araña. Y tal como ustedes decidieron en la última encuesta del canal, estaré realizando la cabeza de Venom, pero en su estilo de las películas de Tom Hardy. Esta cabeza iniciará con una forma similar a la anterior, pero la haré con la boca cerrada. Por lo tanto, voy a añadirle bastante plastilina rosada para que haga forma de las encías, y encima de estas encías añadiré dientes. Luego de añadir los dientes, lo que quedaba era añadir algo de plastilina rosada para hacer las encías y cubrir todo con pequeñas tiritas de plastilina negra. Y lo siguiente sería darle la forma en los ojos, en lo que es la cabeza, pero encima de esta forma poner la plastilina blanca e irla recortando para darle la forma correcta de los ojos de Venom de las películas. Ya con la cabeza intercambiable realizada, ya podemos realizar el último detalle en el cuerpo de Venom, que serían sus pequeños disparadores de telaraña. Y si se preguntan qué estoy haciendo aquí, estoy combinando silicona fría con algo de pintura negra para tener una pintura o una silicona negra para poder añadirle a la base. Si se preguntan qué son estos detalles, son efectos de simbionte, y encima de estos añadiré la necroespada. Y sí, ya sé que se estarán preguntando qué es la necroespada. La necroespada es un arma originaria de Null, el creador de los simbiontes, y Venom, al conseguir derrotar a Null, también consiguió su arma. Y como ya vieron, tiene un diseño bastante épico, con bastantes trozos de simbionte que le dan un aspecto bastante viscoso, y eso es lo que trataremos de replicar. Como ya vieron, la estaremos pintando de negro y luego empezaremos a añadir pequeñas tiritas de plastilina. En mi caso usaré color morado, ya que se me acabó la plastilina roja, pero luego de esto la estaremos pintando de color rojo.
Luego de pintar los detalles en rojo, es muy importante de que pasen bastante pegamento por encima de la negro espada para darle ese aspecto tan viscoso. Y estos pequeños tentáculos que añadí en la base serán para simbolizar pequeñas cabezas de Venom que estarán alrededor de él. La primera mini cabeza se basará en un diseño más adorable, por así decirlo, y más divertido, y no tan realista. Por otro lado, la segunda cabeza tendrá un diseño un poco más monstruoso, que se basará en cierta parte en una planta carnívora y tendrá bastantes detalles de dientes y de encías y una lengua incluso. Ahora lo siguiente y muy importante va a ser empezar a añadir la textura en las cabezas y todo el cuerpo del personaje. Esto lo estaremos haciendo con algo de silicona y de pintura negra. Primero que nada estaremos dando unas capas de pintura negra que también está algo mezclada con azul. Y esta será la base del cuerpo. Y estaremos con esta misma pintura dándole una capa a las alas, en la parte de adelante y la de atrás. Luego de que se seque con un pincel bastante delgado, estaremos haciendo un estilo de venas con pintura roja a lo largo de toda la parte de atrás de las alas. Lo siguiente será añadir sombras y oscuridad a las alas con un tono de rojo bastante oscurecido con marrón. Con la pintura marrón aún húmeda añadiremos una capa de pintura roja a lo largo de todas las alas. Aparte de pintar las mini cabezas, obviamente estaremos pintando las cabezas principales. Lo primero siempre será la base en negro y también añadiremos unas iluminaciones con algo de azul, aunque estará bastante difuminado. Lo siguiente será añadir un blanco perlado a los ojos, además de un gris también perlado. Añadiremos un tono de color piel en los dientes y luego este mismo tono de color piel pero difuminado con bastante blanco. Y también estaremos añadiendo un color carne bastante pálido. Mientras tanto, en la zona de la lengua estaremos añadiendo iluminaciones en las partes donde se llega a ver la luz y sombras donde no se llegan a ver estas. Y añadiremos unas cuantas venas con un pincel bastante delgado y con algo de pintura marrón. También estaré añadiendo algo de sombreado con algo de pintura negra sin difuminar y sin diluir. Además de unas cuantas iluminaciones, y luego de esto iniciaremos a pintar la araña con unos tonos de gris perlado y con un poco de blanco perlado para darle iluminación. Y ahora iniciaremos con una parte demasiado importante para el resultado final de la escultura, que sería añadir silicona fría a lo largo de todo el cuerpo, las cabezas y las alas para darle un detalle bastante viscoso y de simbionte. Este detalle también se lo daremos a las mini cabezas y a la base. Y un detalle que hará ver muy épica a mi cabeza personalizada será el detalle de saliva hecha con silicona fría. Y uno de los últimos pasos, pero no menos importante, será darle un pintado bastante realista a la base, para que quede la apariencia de un edificio real. Como es obvio, los edificios no son lisos, por lo tanto le estaré dando textura con algo de aluminio. Y lo estaré sellando para que cuando le dé una capa con la pintura en spray brillante no se manche. Y como dije, lo único que faltaría sería aplicar una capa de spray brillante para poder sellar la figura, que no se manche y que sea mucho más difícil de que se ensucie, además de que le dará un aspecto mucho más brillante y épico. Obviamente también le estaré dando una capa de spray brillante a la cabeza intercambiable. Y quitaré la cinta para poder desvelar este resultado final. Bueno, espero que les haya encantado este video.
Para mí es mi favorito del canal y es la figura a la que más le he puesto apoyo. Estoy muy contento con el resultado y muy orgulloso de esta épica escultura. Por cierto, si quieren apoyar y que siga trayendo estas esculturas tan épicas, pueden darle like, suscribirse, comentar y compartir. Nos vemos hasta la próxima. Y si este video recibe mucho apoyo, esperen más esculturas épicas de Venom.